¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo esto. Es un gusto estar acá y poder compartir con todos y todas ustedes esta presentación que va a hablar sobre la epidemiología crítica. Solo algunas puntualizaciones, algún comienzo de poder pensar algo del orden de esta disciplina. Y por supuesto, para hablar de epidemiología crítica, primero tenemos que hablar de epidemiología en general y de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de esta disciplina, de esta ciencia. A mí me gusta decirle también de este oficio que ejercemos algunos y algunas. Entonces, bueno, un poco vamos allá y arrancamos. Eh, cuando hablamos, les decía, cuando hablamos de epidemiología, eh, y de cualquier ciencia, a mí siempre me interesa plantear esto que puede ser un poco raro, pero es citar a un autor francés, un sociólogo francés, donde dice que la ciencia, como cualquier otra operación simbólica, es una expresión transformada, subordinada, transfigurada y algunas, o muchas veces diría, irreconocible de las relaciones de poder de una sociedad. Y acá yo siempre comento que es importante entender que la ciencia, y no vamos a adentrarnos mucho en eso, pero la ciencia no es un campo, en el sentido de Bourdieu, como lo plantea, no es un campo que sea abstemio, neutral, incoloro, puro, pulcro, que busca el conocimiento y el progresismo para todos, para todas, sino que la ciencia trae también está determinada por esas relaciones de poder de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ciencia, no es lo mismo que venga de la Universidad de Buenos Aires, de un hospital, de un laboratorio, de una multinacional. Digo, de un ministerio de salud, hay diferentes posicionamientos respecto de los actores y actrices del escenario de la ciencia que están determinados por esas relaciones de poder, por relaciones de poder, de cultura, de historia, de formas de producción, que implican y determinan cómo, dónde, por qué, para qué se va a mover esa ciencia y los resultados de esa ciencia. Es algo que a mí me parece siempre tener muy en cuenta y plantearlo para poder entender dónde estamos parados. Yo voy a tomar la definición de un autor brasileño de epidemiología, que es Almeida Filo. Hay muchas definiciones, pero me parece sí importante tener en cuenta que hay seguro tres aspectos principales, siguiendo al autor, pero en general, en todo lo que hace la epidemiología, tanto la epidemiología desde el orden de la gestión, de la investigación, de los ensayos clínicos y demás, que por un lado hay que tener en cuenta que estudia los determinantes de la salud o enfermedad. Es básicamente por qué, cómo, dónde y demás. La gente, las poblaciones, los colectivos, la grupalidad y también las personas individuales se enferman o tienen salud dependiendo de cuáles son esos determinantes, y vamos a hablar después de la epidemiología crítica, en esa diferencia entre determinantes y determinación social, pero por qué estas personas, estos grupos poblacionales, tienen y presentan diferenciales en las formas de tener salud y o de enfermar. Por otro lado, la epidemiología analiza situaciones de salud, la epidemiología da cuenta en forma descriptiva de cómo es el estado de salud, insisto, siempre desde una mirada poblacional, una mirada colectiva, y en este sentido hay una metodología muy concreta que se llama el ASIS, el Análisis de Situación de Salud, donde desde diferentes perspectivas, desde lo sanitario, desde lo social, desde la comunicación, desde las características de la mortalidad, se presenta en un tiempo, en una persona, en un determinado lugar, características de una situación de salud. Y por último, de nuevo, por último, para empezar con todo esto, lo que hace la epidemiología es hacer evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud. Y acá es donde la epidemiología tiene mucho uso y mucha importancia en la gestión de las políticas públicas, porque tiene que ver con evaluar
una tecnología, evaluar una situación, evaluar un proceso, para poder priorizar otros y para poder mejorar en virtud de esa priorización y de esa evaluación, para dónde ir respecto de alguna política pública o una política sanitaria. En ese sentido, la epidemiología entonces es muy útil a nivel de la gestión. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epidemiología en relación al concepto? Entonces, bueno, lo definimos de una manera, insisto, este es Almeida Filo, es una propuesta que me parece que es bastante integradora de lo que puede ser el concepto. Se plantea que la ciencia, la epidemiología es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en la sociedad, ¿sí? Y acá es muy importante tener en cuenta esa dimensión de proceso, esa dimensión que tiene que ver con una diacronía, con un tiempo puntual que hay que dimensionar siempre y que nunca es quieto, ¿sí? Nunca es una situación puntual, y tener en cuenta que estamos hablando de este proceso de salud-enfermedad y que no es solamente la búsqueda del conocimiento de la enfermedad. Por otro lado, como decíamos antes, hablamos de grupos sociales, personas agregadas en sociedades, colectividades, comunidades, poblaciones, es decir, de alguna manera la epidemiología como ciencia aborda, y si se quiere, tensa a la dimensión asistencial, clínica, individual, que trae esa mirada también posible, pero que se plantea desde la mirada generalmente médica, pero no solo médica, sino que todas las profesiones en general, las profesiones académicas, como puede ser la veterinaria, la bioquímica, la psicología, están mucho más vinculadas con esa mirada asistencial, esa mirada individual, y acá de lo que estamos hablando es del proceso de salud-enfermedad en una distribución poblacional. Esto es exactamente lo que estamos planteando, esta distribución poblacional, donde se busca, ¿sí?, las frecuencias y los patrones de los eventos de salud. Es decir, se buscan las generalidades de lo que ocurre en estas poblaciones, se buscan las generalidades de lo que ocurre en esta colectividad. Es decir, no es que no nos importa puntualmente lo que ocurre, por ejemplo, con un niño que tiene, o una niña que tiene una sospecha de sarampión, por decir algo, ¿sí? Digo, hay un emergente que es un niño o una niña que tiene una enfermedad febril exantemática. Esa enfermedad febril exantemática, que tiene fiebre y puntitos en la piel, puede querer decir algo en términos poblacionales, y lo que hace la epidemiología, entre otras cosas, como decíamos antes, es investigar qué es lo que ocurre con ese niño para poder saber si eventualmente esa enfermedad febril exantemática puede ser sarampión, y con eso poder entender que lo que hay que hacer es prevenir el contagio en la población de ese caso posible de sarampión. Por otro lado, además, está la necesidad de asistirlo, atenderlo, ver que esté bien, que evolucione bien. Pero son dos dimensiones bien diferentes, y lo que buscamos son esos patrones. Poder ver si, por ejemplo, en este caso puntual como ejemplo, le está pasando esto mismo a otros niños y niñas en, por ejemplo, su grado o su división o su jardín, ¿no? Esto es una búsqueda en términos muy concretos, específicos, del ejemplo de lo que puede ser un evento que puede potencialmente ser un brote. Lo mismo puede ser pasar con dengue, pero también lo que se hace en la epidemiología es buscar las frecuencias y la caracterización general de estos grupos. Si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con salud mental, ¿sí?, un campo donde la epidemiología tiene desafíos enormes, bueno, lo que se busca no es pensar qué es lo que hay que hacer con una persona que tiene una característica vinculada con una dimensión de la salud mental, ¿sí?, desde una problemática de una neurosis obsesiva hasta cuestiones vinculadas más con el consumo problemático o lo que planteemos vinculado con la salud mental. Lo que estamos buscando acá son las frecuencias y las características generales de una población en un determinado tiempo, en una determinada persona y en un determinado lugar. Entonces, lo que buscamos es, por ejemplo, conocer las características generales que presenta el consumo problemático en la adolescencia.
y a partir de ahí ver que, por ejemplo, a partir de esa investigación y esos resultados, ver qué trabajos se pueden realizar a partir de esa dimensión. Y esa dimensión de la generalidad respecto de la población puede ser un grupo acotado, como puede ser un hospital, o puede ser una ciudad entera, o puede ser un país entero, dependiendo de qué tipo de políticas hay que realizar. Lo que se busca en relación a los factores determinantes, cuando hablamos de que esta ciencia estudia el proceso de salud enfermedad en la sociedad, analizando la distribución poblacional y los factores determinantes de las enfermedades, daños a la salud o eventos asociados a la salud colectiva, es buscar cuáles son estos factores que influyen o precisamente determinan la ocurrencia de estas enfermedades. Entonces, lo que tenemos que analizar es por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué determinada población tiene más salud? ¿Por qué determinada población tiene más enfermedad? ¿Por qué este grupo está siendo afectado por tales cosas, este otro grupo no? Etcétera, etcétera. Y lo que hace la epidemiología, y por eso cuando hablamos de la evaluación de procesos y tecnologías, tenemos que entender que la epidemiología es la que propone medidas específicas de prevención, control o eventualmente erradicación de las enfermedades, ¿sí? Porque a partir de esa aplicación de lo que estudiamos, hay que proponer resolver esos problemas. ¿Está bien? Y ahí entran muchos debates en juego, dependiendo de las potencialidades específicas de esa prevención, ese control o esa erradicación, y está en función también de lo que podemos llamar la vigilancia epidemiológica. El término vigilancia es un término equívoco, si se quiere, pero es el término internacional que se utiliza puntualmente para lo que implica dentro del campo de la epidemiología esta vigilancia epidemiológica, que es información para la acción, donde lo que representa es que a determinados eventos lo que hay que hacer es, a partir de esa indagación de esos eventos, tomar medidas específicas generales. Entonces, dependiendo qué eventos se vigilan, son las acciones que se realizan. Por ejemplo, los eventos de las enfermedades vinculadas con la transmisión sexual, por ejemplo, en términos generales, las medidas específicas de prevención a nivel poblacional son medidas poblacionales. Por ejemplo, el uso de preservativo, por decir algo, como una medida muy general. Ahora, si lo que observamos es, por decir otro ejemplo, la picadura de un alacrán, la medida específica de control y prevención es un suero antialacrán. Entonces, las medidas que se proponen específicas para prevenir, controlar o erradicar enfermedades en función de la epidemiología está justamente muy relacionado con qué evento se está queriendo prevenir, controlar o erradicar. Y lo que hace a partir de este análisis de los determinantes sociales de las enfermedades, los daños y la salud, junto con la propuesta de las medidas, es brindar indicadores que sirvan de soporte a la planificación, a la administración y a la evaluación de las acciones. Es decir, nosotros lo que hacemos es conocer qué es lo que pasa a nivel poblacional, proponer medidas que pueden ir desde la puesta en agenda de una situación que no tiene mucha relevancia hasta, insisto, medidas de control de un brote de dengue, por ejemplo, donde hay que hacer medidas específicas de eliminación de criaderos, de búsqueda de febriles, etc. Y lo que hacemos es, una vez que se hace eso, tener en cuenta que hay que evaluar cada una de las situaciones en función de que quienes la realizan, sirvan de soporte a que esa planificación, la administración y la evaluación de las acciones estén basadas en indicadores, de alguna manera, si se quiere, lo más racionales posibles, pero que siempre implica una toma de decisión vinculado con una política de trabajo y con indicadores que puedan ser medidos. Esta es un poco la generalidad de la epidemiología. Y lo que tenemos que pensar es que no hay una sola epidemiología. Y este es el punto donde vamos a meternos ahora en poder trabajar algo del orden de algunas puntualizaciones sobre lo que es la epidemiología crítica. Esto que comenté recién aplica a la epidemiología en general, ¿sí? Pero hay tensiones en el uso y los conceptos de la epidemiología, por supuesto, y esto es una, diríamos, es una parte de la disciplina en general, ¿no? Pero acá lo que vamos a hacer es intentar plantear generalidades
para adentrarnos un poco más en la epidemiología crítica, que es el tema de hoy. Entonces tenemos una epidemiología tradicional, la crítica, comunitaria, epidemiología social, etnoepidemiología, epidemiología ambiental, epidemiología clínica, genética, sociocultural y muchas más. Digo, cuando hablamos de epidemiología tenemos este mosaico de diferentes epidemiologías que tienen cada una sus diferentes objetivos, objetos de estudios, recortes epistemológicos, y nosotros nos vamos a centrar en la epidemiología sociocultural, que es parte, si se quiere, de este proceso histórico que arrancó siendo una epidemiología crítica. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen, no? La epidemiología crítica, la epidemiología sociocultural, que implica de alguna manera interlocutar y debatir a una epidemiología más clásica. Y yo voy a leer rápidamente estas preguntas porque tiene que ver también con el recorte que se hace de esta interlocución que es hacia la epidemiología más clásica. ¿Debe la epidemiología compartir el marco epistemológico positivista que caracteriza a la biomedicina? Entonces, lo que estamos acá planteando es que la epidemiología más clásica es una epidemiología de corte positivista y generalmente biomédico, ¿sí? Debería integrarse con otras disciplinas para actualizar sus teorías y modelos sobre los determinantes de la salud. ¿Es válido que una disciplina de referencia colectiva y contextual, como debería ser la epidemiología, asuma un marco de referencia únicamente de variables individuales? Y acá está criticando a la epidemiología clásica, porque plantea la lógica que ahora vamos a ver de los factores de riesgo, ¿no? Esto, ¿qué hablamos cuando hablamos de epidemiología clásica? Para entenderlo mejor en el último paradigma de la epidemiología clásica, el típico factor de riesgo. Si yo fumo, tengo más riesgo de tener cáncer de pulmón, por ejemplo. Y esto es algo que la epidemiología crítica y la epidemiología sociocultural le debate a esas preguntas epidemiológicas. ¿Debe limitarse la epidemiología a ser una ciencia predictiva de riesgos para la salud? ¿Sus hallazgos en sentido aplicable deben poseer un referente individual o colectivo? ¿Es posible hablar aún de una historia natural de las enfermedades ante las investigaciones socioculturales? Y acá también plantea cierto debate a este modelo más clásico médico, donde lo que importa de alguna manera es solo la dimensión de la enfermedad en términos de historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre con la persona cuando, por ejemplo, determinado germen entra al organismo, a qué lugares afecta del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Deben combinarse los métodos epidemiológicos, descriptivos y analíticos con la investigación cualitativa, y de nuevo acá lo que hace las preguntas de la epidemiología sociocultural o crítica es debatirle a la epidemiología más tradicional el uso básicamente cuantitativo de las metodologías. ¿Y qué sentido tiene proponer una etnoepidemiología? Estos son planteos que hace un autor que está de alguna manera posicionado dentro de la epidemiología crítica, aunque no lo plantea como la epidemiología crítica, sino como la sociocultural, y que plantea la dimensión etnográfica necesaria, muy vinculada con lo antropológico, muy vinculado con lo sociológico, para darle otro marco a esta epidemiología. Entonces, las respuestas a todas estas preguntas tienen dos polos que no son opuestos. Por un lado, plantear a la epidemiología sociocultural, a la epidemiología crítica como una ciencia autónoma y válida, y que sea una ciencia aplicada a la salud pública y no a la industria, dice Haro, y acá se va posicionando un planteo que trae la epidemiología crítica en general y la epidemiología sociocultural, que tiene que ver con una respuesta que va de alguna manera contrahegemónica de cierto, vamos a decirlo de esta manera, capitalismo occidental vinculado muy a esa dimensión donde se prioriza lo económico y las variables vinculadas con las formas de producción de ese tipo de economía, de una economía más vinculada con lo capitalista y financiero, y no a la dimensión más, que vamos a ver ahora, de la etnicidad y de los procesos más saludables vinculados con la tierra, vinculados con procesos de construcción social, interculturales y demás. Entonces, las premisas que plantea esta epidemiología sociocultural
es un enfoque preventivo estructural de los factores de riesgo, donde no solamente está en juego la biología y lo ambiental, sino lo cultural y lo político, la mediación simbólica de los procesos, y acá es algo muy, muy importante, que está vinculado con la dimensión simbólica de la humanidad y todo lo que eso representa al estar atravesados por el lenguaje como humanidad, y una perspectiva holística, integral, cual y cuantitativa, cual y cuanti e interdisciplinaria de una propuesta de una epidemiología sociocultural. Como aspecto clave, plantea Haro, es recurrir al conocimiento local y a la participación social como ejes a los que es necesario acceder para entender y atender mejor a las diferentes causas de enfermedad, considerando que las miradas profanas son imprescindibles en su concurso frente a la complejidad que denotan los distintos problemas del ámbito de la salud. Básicamente, entender que la solución no viene de afuera, diría Haro, ni de una multinacional, ni de el afuera en términos de políticas, sino de un conocimiento local y de la participación social real en esas formas de producción de cada una de las sociedades, vinculados con un colectivo que, insisto, no tenga que ver solamente con eso que viene de afuera, con una tecnología, sino que tenga que ver con la historia y con la cultura de cada una de las personas y que habitan ese colectivo. Por eso, una complejidad del abordaje desde la epidemiología crítica y la socioculturalidad es el abordaje en donde hay grandes ciudades. Esto es una complejidad que se trae muy importante, sobre todo en la gestión de la epidemiología y en el intento de aplicar cierta dimensión de análisis de este tipo de epidemiología a un ámbito más ciudadano y urbano, y no tanto un ámbito más local y donde haya una colectividad más acotada. ¿Cómo es la historia de esta epidemiología y de todo lo que tiene que ver con lo que estamos trayendo? Bueno, la epidemiología, diríamos, hacia donde tenderíamos que vaya, o quisiéramos que vaya, es a esta dimensión de lo que es hoy la epidemiología clásica y el paradigma clásico que tiene la epidemiología. Que por supuesto que esto que ven acá viene de antes, ¿sí? Viene de la época, si tenemos que historizar la epidemiología, cosa que no vamos a hacer ahora, viene de años atrás, ¿sí? 2000 años atrás, cuando empezó la dimensión o el pensamiento vinculado con los miasmas, ¿sí? Con los malos olores, donde se pensaba cómo intervenir en el ambiente y se creía que estos malos olores eran los que generaban la enfermedad. Después aparecieron los gérmenes con el laboratorio y como la exégesis de esto, aparece un Koch con el bacilo de la tuberculosis a fines del 1800, donde la epidemiología lo que trae ahí es claramente el descubrimiento de un germen y cómo prevenir y controlar es que el germen no entre al cuerpo, y ahí es donde aparecen las vacunas con muchísima fuerza. Luego, ¿sí? Ya década del 50, lo que aparece son el paradigma de los factores de riesgo, donde no solamente es el germen, sino con toda la aparición de las enfermedades no transmisibles y la importancia de todo lo que es lo cardiovascular, hipertensión, diabetes y demás, cuando en lo que se llama la transición demográfica y epidemiológica, las poblaciones, sobre todo los países del primer mundo, empiezan a enfermarse y a morirse, ya no de paludismo, ya no de dengue, ya no de polio, porque hay vacunas, sino que empiezan a envejecer más y a padecer otro tipo de enfermedades no transmisibles, empieza la lógica de los factores de riesgo. Y ahí es donde se empieza a pensar en esta dimensión individual de si fumo, entonces tengo riesgo de padecer cáncer. Si no hago actividad física, tengo mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, esta lógica de pensamiento, de paradigma de la epidemiología, viene por ahí, por la década del 70, a traer algo que es más innovador, sería, ¿sí? Que es previo a la epidemiología crítica, que se plantean los determinantes sociales de la salud. Y ahora vamos a ver de qué se trata estos determinantes sociales de la salud, para ver luego qué es lo que critica la epidemiología crítica cuando habla de determinación social de la salud.
Entonces, lo que plantea las fases de esta epidemiología crítica, siguiendo esa historia, es que a partir de debatir a esta epidemiología más clásica de los factores de riesgo, empieza a traer, en los años 70, un análisis diferente de los procesos de la epidemiología. Luego hay una diversificación por los años 80 y luego aparece una consolidación en los 90. Todo esto muy seguido de un autor que se llama Jaime Breil, que ahora lo vamos a ver, que es de alguna manera el referente más radical, si se quiere, de la epidemiología crítica, y que es quien trae la posición más fuerte acerca del pensamiento de esta disciplina. Por ejemplo, ¿qué son cosas que dice Jaime Breil, ¿no? Dice, la clave que unifica los anhelos de los sectores que defendemos lo popular con un sentido democrático es la voluntad de emancipación, que significa la búsqueda organizada y solidaria de ruptura con todas las ataduras materiales, políticas y culturales que han creado la concentración monopólica del poder en la sociedad capitalista. Esto, un poco cuando vemos la epidemiología sociocultural, tiene otra narrativa, pero como decía, lo que plantea Jaime Breil es una posición bastante fuerte y firme respecto de lo que debería plantear la epidemiología crítica. Justamente dice, la emancipación, esta lucha por la emancipación, unifica todas las utopías para liberar al ser humano de la explotación económica, la dominación política, la coartación de la cultura y la subjetividad, así como de las relaciones ecológicas antihumanas para posibilitar la plena liberación de la vida y el pensamiento. Y lo que dice con todas las palabras es, la epidemiología crítica plantea la necesidad de incorporar la concepción epistemológica de la complejidad y las relaciones de producción, propiedad y poder como condiciones objetivas de materialidad social que determinan la salud. Bueno, todo esto que plantea Jaime Breil claramente es una posición marxista de la vida y de entender la ciencia, y es muy interesante lo que plantea de la epidemiología crítica, porque si bien es una posición, en este caso, si se quiere, muy fuerte y firme, tiene también una dimensión metodológica de análisis que implica la posibilidad y la necesidad de trabajar con estas dimensiones para ir más allá de una epidemiología clásica que era la que comentábamos antes. Entonces, cuando vemos algunas de las cuestiones que plantea es qué paradigma seguir, ¿no? El instrumental, donde se plantea una forma de producción monopólica y extractivista, una tecnocrática, donde no compite con la anterior, ¿sí? Pero que de alguna manera implica que seguimos así, y la crítica emancipadora, donde plantea un conocimiento crítico que compiten con las anteriores formas de producción de cultura y política, y habla de una complejidad de una civilización distinta. Por otro lado, cuando habla de la constitución de una nueva lógica que visibilice los derechos de una democracia social, ¿sí?, pone las tensiones, ¿sí?, donde de un lado hay una forma de producción mercantil, ecológicamente irresponsable, basada en el beneficio de las empresas, de un sistema energético inviable, habla de una forma sustentable de producción, habla de una interculturalidad versus una visión de uniculturalidad vinculada con el capitalismo y el consumo, en relación al régimen con la naturaleza, de un antropocentrismo, ir hacia algo centrado en la vida y al derecho a la naturaleza. Como ven, tiene una posición claramente muy crítica y muy fuerte, ¿sí?, con diferentes momentos, ¿sí?, de pensamiento, pero que es claro respecto de esa visión diferente que plantea y que propone. Entonces, digo, esto, lo que plantea es, de alguna manera, competir con el planteo de formas alternativas de el abordaje de la sociedad humana en general. Y la epidemiología crítica, en términos metodológicos, vamos a ver que tiene unas herramientas de análisis que son diferentes a los determinantes sociales de la salud, que vamos a ver de qué se trata. Entonces, hasta acá estamos viendo cómo esta historia de la epidemiología plantea en una historicidad, ¿sí?,
una dimensión que hablaba de factores de riesgo, determinantes sociales, y viene a decir, no, no, esperen, esto no alcanza. ¿Por qué? Porque los determinantes sociales, dice, es un conjunto de factores personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos. Entonces, la pregunta que se hace desde los determinantes sociales es, ¿por qué a mejor posición social hay mejores indicadores de salud? Esto viene con una historia también puntual, ¿sí? De los cuales un Carrillo en la Argentina plantea una fuerte mirada relacionada con los determinantes sociales y el entender que los problemas de la medicina, como dice, como rama del Estado, no se resuelven si no hay una política sanitaria que esté respaldada por una política social. Entonces, ahí es donde planteó esa frase que frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza y la angustia, los microbios son pobres causas. Esto es un poco porque la lógica de los determinantes sociales que aparece claramente con estas palabras en el 74, ¿sí? Es algo que viene de hace mucho tiempo también, y es entender que los determinantes sociales no solamente tienen que ver con la característica de la persona, sino que, y este es lo que trajo Marc Lalonde en el 74, habla de que hay condiciones socioeconómicas generales, estos son los determinantes sociales, condiciones socioeconómicos, económicos, culturales y ambientales, que están rodeando a las condiciones de vida y del trabajo, ambiente laboral, desempleo, que está además con redes sociales y comunitarias, y que después está el estilo de vida de cada uno de los individuos. Entonces, estos son los determinantes sociales de la salud, ¿está bien? Que los vamos a diferenciar de lo que plantea la epidemiología crítica cuando habla de determinación social de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es que, de alguna manera, desde la posición de la epidemiología crítica y de la sociocultural, esto se queda chico, se queda corto, ¿sí? Vamos a verlo ahora cómo, pero sí es importante entender que los determinantes sociales se plantean desde este lugar. Y, por ejemplo, cuando hablamos de determinantes sociales, podemos decir, en esto que es un ejemplo de datos de la Argentina del año 2007, ¿sí? Cómo se ve que, esto está escrito ahí abajo, el 60% de los menores de un año, ¿sí? Que tuvieron muerte en la población más vulnerable, fue mayor el riesgo, en un 60% más, de morir que en las poblaciones menos vulnerables. ¿Está bien? Digo, esto es un ejemplo concreto de cómo en el ámbito de una población pobre el riesgo de morir es mayor que en una población rica. Esta obviedad está vinculada con los determinantes sociales, ¿sí? Para leerlo bien concreto. Dice, por otra parte, si en los 4 grupos de provincias la tasa de mortalidad infantil hubiera sido la que existió en el estrato primero, que es en el estrato donde las muertes son mucho menores, ¿sí? No hubiera ocurrido el 20% de las muertes. Es decir, que de las 8.986 muertes que se registraron en menores de un año durante 2006 1.770 muertes podrían haberse evitado. Es decir, si la tasa de mortalidad infantil fuese como el estrato más rico, evitaríamos un 20% de muertes en los estratos más pobres. Digo, esto es lo que se vincula con los determinantes sociales porque está muy vinculado con la pobreza, diríamos. Y fíjense, como dice la OMS, plantea que tanto en los países ricos como en los países pobres, la salud de las personas depende en gran medida de las condiciones sociales en las que viven y trabajan, es decir, en los determinantes sociales de la salud. Entonces, para seguir esta línea y esta lógica, los determinantes sociales de la salud, desde el planteo de la OMS, dice, ¿sí?, que tanto en los países pobres como ricos, es decir, plantea que hay países pobres y ricos, ¿está bien? Digo, que es una realidad, pero habría que ver y debatir hacia la cosificación de esto, ¿sí? Dice que depende en gran medida, con lo cual no plantea que está determinado absolutamente, sino que depende en gran medida de cómo viven y trabajan. Entonces, vivir, cómo se vive y cómo se trabaja son determinantes sociales. Ahora, ¿qué dice la epidemiología crítica en relación a los determinantes sociales de la salud? Bueno,
Dice, no desarrollan un cuerpo conceptual y metodológico que contempla las relaciones histórico-sociales y los procesos estructurales que entra el movimiento para determinar la salud, y dice que los determinantes sociales terminan operando como factores aislados de riesgo, aunque se encuentran un poco mejor organizados en niveles. Esto es, que de alguna manera es lo mismo cuando yo digo que si yo fumo tengo mayor riesgo de tener cáncer de pulmón, sería que si yo soy pobre, tengo mayor riesgo de morirme que si soy rico. Digo esto dicho burdamente. Si yo no tengo acceso a servicios, tengo más riesgo de tener una mala calidad de atención sanitaria. Si yo no tengo agua potable, tengo más riesgo de tener enfermedades infecciosas. Entonces, de alguna manera, algo que no es del orden propio, como un factor de riesgo, termina operando de la misma manera. Y esto es lo que critica la epidemiología crítica, ¿sí? Entonces, la epidemiología crítica plantea, ahí donde hay determinantes sociales, plantea la determinación social de la salud, como una categoría concreta y puntual de análisis dentro del movimiento de la medicina social de mediados de la década del 70, donde surge en respuesta a un pensamiento que aborda la salud únicamente de estos factores aislados, ¿sí? Y que no toma en cuenta los procesos estructurales y las formas de producción social de la humanidad. Entonces, ¿qué es la determinación social de la salud? Bueno, es algo que pretende recuperar el carácter complejo y multidimensional de la salud, abarcando los procesos estructurales que lo conforman y explican la base histórica de cómo pensamos la salud y los fundamentos de cómo pensamos la práctica. Digo, cuando hablamos de una salud integral, tenemos que pensar en la determinación social de la salud, ahí, no donde hay factores de riesgo, por más sociales que sean, sino pensar en que la determinación social de la salud se mete de lleno directamente en las formas de producción social de toda la humanidad y en entender que así como estamos en relación a los procesos económicos, históricos, que van desde el extractivismo y la forma en que se produce cualquier tipo de economía, de cómo se come la carne, hasta cómo se explota desde la minería, hasta cómo implica el funcionamiento del capital financiero, y todo como estamos en esta humanidad que tiene 7.000 millones de habitantes en toda la faz de la Tierra y más de la mitad que no tiene agua potable, digo, eso es lo que está puesto en debate desde la determinación social de la enfermedad. Entonces, la epidemiología crítica establece 3 dimensiones de la determinación social de la salud para poder pensar metodológicamente. Desde la dimensión general, habla de estos procesos económicos, estructurales, políticos y culturales que organizan la vida en la sociedad, esto que les comentaba recién, los formatos y los sistemas de acumulación económica de los grandes patrones culturales y los sistemas de relación de poder y organización política. Esa es la dimensión general que hay que analizar a la hora de posicionarse en la determinación social de la enfermedad. Después, la dimensión particular, que tiene que ver con los modos de vida de cada grupo socioeconómico. Y acá hablamos de las clases sociales atravesadas por las relaciones de género y etnicidad, donde hay procesos estructurados del modo de vivir grupal, características de las distintas clases sociales. Y acá sí se habla de clases sociales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo se enferman, se mueren las personas que viven en una villa de una gran urbe urbana a las personas que viven en una villa o en un asentamiento más rural que las que viven en un barrio cerrado, que las que viven en una manzana vinculada con una clase media de una ciudad del interior del país o una gran ciudad como puede ser la ciudad de Buenos Aires o la capital de Córdoba o la capital rosarina. Entonces, cuando hablamos de los diferentes modos de vida, ¿sí? Hablamos de las condiciones de trabajo, ¿sí? De la posición de la estructura productiva, en la calidad y disfrute de los bienes de consumo, en la capacidad real y autónoma de cada grupo de crear y producir los valores, la cultura y la identidad colectiva, en las capacidades de los grupos para organizarse de manera solidaria, cómo se empoderan en su conocimiento, y de las relaciones ecológicas con la naturaleza, la calidad, la sustentabilidad y de los ecosistemas saludables. Esto en general, insisto, tiene una potencialidad y uso muy vinculado con los ámbitos
no quiero decir rurales, pero sí desde una sociedad y una sociabilización que no sea una gran ciudad donde se plantea una complejidad bastante mayor. Y luego la última dimensión, la dimensión singular, es el estilo de vida individual y los procesos físicos y psicológicos de las personas, donde se expresan esos impactos finales de la determinación social. Son los cuerpos de las personas que encarnan esta dimensión universal y esta dimensión particular desde esa singularidad subjetiva atravesada por esos otros procesos concretos que la estructuran. Digo, la epidemiología crítica, entonces, le otorga una decisiva importancia interpretativa a la construcción intercultural en salud. Y esto es algo que trae muy fuertemente la necesidad de estar con otros, con otras, con otros, en entender cómo armamos y entendemos la vida misma y la subjetividad de nuestro acontecer social, ¿sí? Cómo debatimos críticamente o no lo que de alguna manera desde la hegemonía muchas veces mediática aparece como algo dado, algo estructurado, algo que es así y algo de lo cual hay que necesariamente ponerse a poder revisar críticamente con otros cómo construimos esa cultura en salud, desde una salud necesariamente integral. Y acá hay unos lineamientos para una agenda estratégica basados en el enfoque de la determinación social que trae la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, un poco para debatir a estos determinantes sociales que trae la OMS, ¿no? Y acá plantea intensificar el trabajo de investigación ampliando el espectro de los problemas investigados, innovando en las metodologías y en los indicadores, afianzar los vínculos entre lo académico y lo social como garantía de excelencia científica y educativa, que esto es algo muy complejo, porque también la academia trae una historia muy arraigada en esa dimensión más tradicional, hacer realidad la interculturalidad, la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, cuestiones bastante complejas, defender sistemas de salud y de seguridad social integrales, universales, equitativos y de calidad, profundizar el estudio de las diferencias de las injusticias y las injusticias sociales, defender las estrategias de desmercantilización del campo de la salud y de la vida. Y acá es una complejidad grande que trajo la situación de COVID a nivel mundial, ¿no? Digo, de la importancia absoluta y trascendental que tienen las vacunas y la dificultad para debatir esto, ¿no? La dificultad para poder debatir y pensar en los tiempos de hoy alternativas a lo que se plantea respecto de lo que ocurre con la situación COVID a nivel internacional. Bien, y por último, para terminar, algunas diferencias que traemos a propósito de diferenciar claramente la epidemiología clásica de la crítica. Por un lado, la epidemiología clásica habla de población, donde hay ocurrencia, distribución y factores. La epidemiología crítica plantea colectivos de humanidad, donde hay grupos humanos históricos, sociales, construidos con su propia subjetividad, donde hay un paradigma de riesgo en la epidemiología clásica, hay un paradigma dialéctico constructivista en la epidemiología crítica, el enfoque de salud como ausencia de enfermedad y la visión unidimensional en la epidemiología clásica, más positivista, más tradicional, versus con las condiciones sociales y la determinación social en relación a las diferenciales en las características particulares de enfermar y morir. La epidemiología clásica habla de estilo de vida, ¿sí? Cómo vive la persona y no debate acerca de una pertenencia de clase y cómo esa dimensión particular determina cómo uno es desde los modos de vida. Por un lado, lo cuantitativo en la epidemiología clásica y por otro lado, lo cual y quanti en la epidemiología crítica, la necesidad de integrar estas dos metodologías. Por un lado, desde la epidemiología clásica, un abordaje analítico experimental, desde la epidemiología crítica, la necesidad de contextualizar lo histórico y social, y por un lado, la epidemiología clásica como disciplina de la salud pública y de política sanitaria, y el intento de la epidemiología crítica de alguna manera debatir a esta dimensión de lo técnico por un lado, lo político por el otro, sino pensar a la epidemiología, pensarnos a les epidemiólogos
como actores políticos, epistemológicos, que intenten emancipar a la población a partir de este conocimiento desde la epidemiología. Esto es un poco un resumen muy, muy rápido y hasta acá llegamos. Muchas gracias. Yo termino con este mural que está en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una frase de Ramón Carrillo donde dice que las conquistas científicas solo sirven si están al servicio del pueblo. Bueno, muchísimas gracias y la seguiremos en otro momento. Chau, chau.